ocupa el capítulo 5 de Nehemías, hermanos, así que abra su Biblia y si no la trajo, pues encienda, la verdad, muchos la traen ahí en el teléfono. Así que nada más baje el volumen, por favor, para que no nos distraiga a los demás, porque a veces entran mensajes o quítele el wifi, ¿no? Capítulo 5. Hermanos, ¿por qué no oramos? Tenemos un buen rato ahí para estar dialogando, estar analizando, estar escudriñando la palabra del Señor y que Él nos dirija a toda verdad, ¿verdad? Amantísimo Señor, Padre, pon en nosotros el deseo de conocerte más, Señor, a través de la lectura. Padre, enséñanos principios que podamos aprender, Señor. Úsame, Señor, como mensajero tuyo, Señor. No permitas, Señor, que mis palabras, Señor, sean mías. No permitas que mis palabras, Señor, sean pensamientos o razonamientos míos, Señor. Permite que tu palabra, Señor, hable a través de mí, Señor. Úsame, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos convences a toda verdad, Señor. Gracias porque nos guías, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque estamos con mis hermanos, Señor, y no hay nada más gozoso, Señor, que estar compartiendo contigo, alabando tu nombre, bendiciéndote, Señor, exaltándote y sobre todo, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por los hermanos, por nuestro pastor, Señor, y gracias por cada hermano que no pudo estar el día de hoy, Señor. Amén y amén. Hermano, pues rápidamente estamos ahí en Nehemías 5. Nehemías 5, por favor, ahí abra su Biblia. Pero yo quiero hacer un ejercicio contigo, con el que está a tu lado. 3 preguntas nada más, 3 preguntas. Mira al que está a tu lado o al que está atrás de ti y pregúntale, si tú fueras como yo. Así, si tú fueras como yo. Pregúntale al que está a tu lado, no le responda, por favor, el otro no responda. Si tú fueras como yo. Ahora, la otra pregunta, si yo fuera como tú. Ya miró a su hermano que está al lado y pregunte y dígale, si tú fueras como yo. Ok. Ahora diga, ¿y si yo fuera como tú? La tercera pregunta. Y vamos a ver por qué estoy diciendo esto. La tercera pregunta, si yo fuera como Jesús. Si yo fuera como Jesús. 3 preguntas. La primera, si tú fueras como yo, si tú fueras como yo. Y a lo mejor, imagínese, hermano, imagínese como pasa en las caricaturas o en las películas, aquí una ruedita aquí. Algunos dijeran, no, pues yo prefiero ser yo mismo. Y el otro dijera, no, pues yo también. Pero ¿qué tal si yo fuera como Jesús? ¿Creen que actuaría como actuamos nosotros? ¿Creen que Jesús actuara como nosotros actuamos a veces? Hermanos, quédese con esa pregunta en mente. Si tú fueras como yo o si yo fuera como tú. Amén. O si yo fuera como Jesús, ¿verdad? ¿Qué cambios haríamos? ¿Qué reformas haríamos? Hermanos, en el libro de Nehemías, no lo busquen, no abra, voy a hacer un pequeño recuento, ya sé que los hermanos trajeron un pequeño resumen y por cierto muy, muy completo, pero comenzamos con un pequeño detalle, con 2 palabras, reedificación o reconstrucción. Las 2 cosas son lo mismo, pero es más fácil comenzar algo de abajo que reconstruir. Los que han trabajado en construcción saben por qué. Los que van a construir algo desde abajo, pues es sencillo, ¿no? Comienzan con la fundación y después viene todo para arriba, pero los que van a remodelar, a veces hay que estar removiendo, a veces hay que estar reparando, hay cosas que a veces ves que ya están buenas y resulta que cuando vas caminando, pues necesitas reemplazarlo, hay que trabajar más, a lo mejor hasta el doble. Pero comenzamos con Esdras, hermanos, y vemos a Esdras regresar a Jerusalén a hacer un trabajo de reconstrucción. Pero este trabajo que Esdras va a hacer de reconstrucción, no solamente es reconstruir la ciudad, sino reconstruir, hermanos, también la adoración a Dios, reconstruir lo espiritual también, reconstruir e instruir. De hecho, el rey cuando lo manda a Jerusalén le dice, mira, pon gobernadores, pon jueces, pon líderes, pero que estos líderes sean temerosos de tu Dios. Y si no saben
enséñales. Esa fue la encomienda del rey a Esdras. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos llevan la secuencia de la lectura? ¿Cuántos vamos al día? Creo que todos. Hubo un problema ya entrando en Nehemías. Habían pasado algunos años de la reforma que Esdras había hecho en Jerusalén. Pero comenzando el capítulo número 1, los que vamos ahí, hermanos, por favor, pónganme atención, por favor, allá atrás. Cuando comenzamos el capítulo 1, miramos que hay un problema, hay una necesidad de Nehemías por saber cómo es la condición de aquel lugar. Pregunta número 1, ¿será que Esdras no hizo bien su trabajo? Pregunta número 2, ¿será que Esdras no alcanzó a instruir a todos? Pregunta número 3, ¿será que los líderes de la iglesia no están haciendo bien su trabajo? Pregunta número 4, ¿será que los de la iglesia no están recibiendo lo que deben de recibir? Pregunta número 5, ¿será que los de la iglesia, los miembros, los que están sentados, los que están escuchando la palabra del Señor, no están haciendo su trabajo? Sexta pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de compartir el evangelio? ¿Del pastor o de los líderes o de la iglesia? De todos. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La responsabilidad es de todos. Efesios 4:11 y 12 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo sea continua. Hay un trabajo. Es cierto, hay líderes en la iglesia, hay pastores en la iglesia con un solo motivo, de enseñar a los santos para que después que sean capacitados los santos, los hermanos, puedan hacer la obra. A veces empezamos a señalar al pastor o al líder, es que no me visita, es que no ora por mí, es que esto. Pero si ya tenemos un tiempo aquí, también dice la Biblia que muchos ya deberíamos de ser maestros. El capítulo número 1 comienza con la necesidad de Nehemías de saber la condición de sus hermanos. La hermana Natalia hace rato dijo algo cierto. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por los hermanos que se han enfriado, por los hermanos que ya no vienen, por aquellos que nos visitaron 1 o 2 veces y ya no los hemos visto? Aún más allá, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar o angustiado por los hermanos dentro de aquí del local, como iglesia local? O más, a veces nos preocupamos, hermanos, por los de allá afuera que por los de aquí adentro. También debemos de hacerlo por los de allá afuera, pero es principalmente los de aquí adentro. Capítulo número 2, la hermana también ahí nos recordaba lo bondadoso y lo bueno que es nuestro Dios. El hermano Tacho también nos estaba recordando esto. Y miramos que dentro de la soberanía de Dios y la gracia de Dios, puso en el rey el deseo de ayudar a Nehemías. Puso el deseo al rey de complacerlo. O sea, en otras palabras, el rey se puso a su disposición. Le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Pero no fue nada más así. El hermano Tacho ahí en su resumen nos dijo que por lo menos 4 o 5 meses este hombre estuvo orando y ayunando. A veces nosotros queremos recibir respuestas del Señor y la queremos recibir ya así, tipo microondas. No, a veces lleva un proceso y a veces el Señor dirá no, a veces dirá espérame, a veces dirá ya. Recordemos que la soberanía de Dios es así, nadie le da orden al Señor. En el versículo número 3, hermano, en el capítulo número 3 de Nehemías, miramos cómo estaban animados, porque ya en el versículo 2, cuando ya el rey le da luz verde a Nehemías, Nehemías comienza a hacer un trabajo, solo no podía hacer el trabajo. Tenía que animar a otros, tenía que decirle a otros, necesito ayuda. Y en el versículo en Nehemías 2:18, nos dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena. O sea, en otras palabras, él testificó a las personas lo que Dios había hecho a través de su oración, para que Dios pusiera gracia en él, para que el rey poderlo ayudar. Ese es un principio que todos nosotros deberíamos de tener. No sé si usted ha leído el Salmo 34:4. Alguien si me lo puede buscar, por favor.
Salmos 34, 4. Amén. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Muchos aquí hemos pasado no solo por temores, sino por problemas, y no solo por problemas físicos o financieros, sino a veces problemas. Y cuando me refiero a problemas, a veces lo que para mí parece un problema sencillo, para el hermano Víctor, para él es un problemón. Y a lo mejor yo digo al hermano, hermano, yo tengo un problema, y él puede decir, es un problemita, pero no, hermanos, lo que se trata aquí es de que tenemos un Dios en quien confiar. Y ya sea que Nehemías, hermano, la hermana dijo, es muy probable que haya nacido allá en el exilio, allá en Babilonia, allá en Asiria. Pero él no se había olvidado de los principios de Dios. Alguien se preocupó por enseñarle a Nehemías. Y miramos en el capítulo número 3, ya animados, todos comenzaron a hacer su parte. Individualmente, por equipo, por familia, todos se pusieron el overol, todos estaban trabajando, todos, no sé cómo se lo imagina usted, pero todos estaban haciendo algo. En la iglesia todos nos necesitamos. El hermano Tacho leyó una porción ahí del apóstol Pablo que dice que todos somos el cuerpo de Cristo. La analogía que usa aquí el apóstol Pablo es de que unos representamos ser el dedo, otros a lo mejor la mano, otros a lo mejor, no sé, la nariz, pero todos somos cuerpo, todos formamos un cuerpo. Es más, cuando premian a alguien, no sube la oreja a recibir el regalo, no sube el pie, sube un cuerpo, y el cuerpo con todos sus miembros. Entramos al capítulo número 4, hermanos. Estoy dando un resumen así muy rápido para entrar al capítulo 5, pero en el capítulo 4 todo iba bien, todo iba en armonía. No sé si ustedes han visto a veces la iglesia así. El hermano Tacho dice que aquí en la iglesia no hay, ¿no, verdad, hermano? No hay así, ¿verdad? Pero todo iba en armonía, todo era felicidad, todo era amor, hasta que caen los primeros problemas. Y cuando comienzan las personas a trabajar, cuando tú te das cuenta que otro está trabajando y las cosas las está haciendo bien, con entusiasmo y con ganas, vienen a veces los problemas. Camino de Vida creo que no ha pasado por eso, ¿o sí? El problema, cuando vienen los problemas de afuera, los problemas externos, es muy fácil detectarlos. Sabemos que tenemos un enemigo en común. El apóstol Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay un problema más malo y más serio. Hermano, fíjense que cuando vienen los problemas externos, unos van a ser, la palabra que ocupa aquí, leímos en Nehemías, escarnio. Y es la palabra de hacer burla, de mofarse de las personas. Y recordamos ahí la lectura en el capítulo número 3 o 2, que le dicen Sanballat y Tobías y el otro árabe que estaba con él. Oye, si alguna zorra se sube aquí a este muro, van a caer, dijeron, se reían, se mofaban. ¿O piensan ellos acabar en un día? Es como que si alguien te dijera a ti, ¿y en serio vas a aguantar como cristiano? Si a ti te gusta la pachanga. ¿En serio? ¿Ya lo pensaste bien que te vas a convertir a ser cristiano si no puedes dejar esto, no puedes dejar lo otro? ¿En serio has decidido seguir a Cristo como dice el canto? Y tú dices amén. Esta gente, y creo que fue uno de los motivos también que Nehemías tomó la decisión de ir a hacer este trabajo, porque dicen que era la burla y la vergüenza del pueblo alrededor. Y el trabajo de reconstruir, hermanos, no es un trabajo fácil. Se requiere ayuda, se requiere esfuerzo, se requiere sudor, se requiere lágrima. Hermanos, habían 3 enemigos ahí en los capítulos que hemos estado leyendo. Había un árabe, Gesén creo que se llama, estaba Tobías y estaba Sanballat. Pero a esto súmele usted que no iban solos, ellos llevaban un equipo con ellos llevaban su ejército. Habían tramado hacerle daño. Fíjese el versículo 4, el capítulo 4, versículo 8, dice, y conspiraron todos a una para atacar
a Jerusalén y hacerle daño. Había algo en común en ellos, querían cesar la obra, querían detener la obra. Muchas veces los ataques podrán mermar la obra, muchas veces podrán detenerla un poquito, pero gracias a Dios Jesús ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El trabajo, hermanos, es en equipo. El trabajo es en equipo. No solamente es para el líder, no solamente es para el líder de centro de acción, no solamente es para el pastor, no solamente es para el que está en la oficina. No, el trabajo es en equipo. Y por eso te hacía yo la pregunta al inicio, y la pregunta era, ¿qué si yo fuera tú? O si yo fuera, o si tú fueras yo, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Qué harías en el lugar de Nehemías? Quedarte cómodo allá como el copero del rey. Era el hombre de confianza. Te aseguro que tenía uno de los mejores privilegios, era el copero del rey. El miércoles hablábamos acerca de esto y llegamos a la conclusión de que era algo así como el salvavidas del rey. Tenía que pasar todo por él antes de llegar a la comida al rey. Y si estaba envenenada la comida, este hombre era el que daba el primer. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Nehemías? ¿Qué hago yo si en el lugar de Nehemías? Si yo fuera Nehemías, ¿cómo hubiera reaccionado? Hubiera yo dicho a lo mejor, bueno, en México, pues allá en México, yo estoy aquí muy a gusto, ganando mis dólares. Y a veces decimos nosotros, vamos a mandar una ayudita para los hermanos. Sí, podemos hacerlo, pero recuérdate que hay algo que reedificar aquí dentro de la iglesia. Y no solamente es monetario, sino espiritual. Animarnos los unos con los otros. Dice Hebreos 10, del 23 al 25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta cuán importante es estar todos juntos? ¿Te das cuenta cuán importante es seguir reedificándonos? Somos una obra que comenzó a crecer. Dice el apóstol Pedro que nosotros somos piedras vivas para edificar el templo espiritual de Dios. Si tú no tienes en cuenta cuán importante es esto, créeme que te hace falta nacer de nuevo. El trabajo de reconstruir, hermanos, ya tenemos un problema de entrada con Nehemías y su equipo de trabajo. Ya los había animado, ya había hecho ahí un buen equipo. De repente comienzan los problemas externos. Había un problema más, no solamente de reconstruir, el problema más era de resguardar ahora. Ahora tú te imaginas cuando está uno trabajando, cuando está uno reconstruyendo, se viene el cansancio. Se viene el cansancio y también se viene pues la necesidad de descansar. En otras palabras, hermano, el trabajo requiere de más personas. Dice también la Biblia más adelante que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Se requiere, hermanos, de más personas, se requiere de más hermanos que tengan la pasión, la convicción, la determinación de reconstruir. A esto se le sumaba, hermanos, al trabajo de reconstruir o de reedificar, se le suma ahora el trabajo de respaldar o de resguardar a su gente. Y ellos mismos lo hacían. Entre lo que uno estaban subiendo un tanto del muro, otros estaban con espada y con lanzas y esperando a ver si el enemigo no atacaba. De hecho, hermanos, esta estrategia no les sirvió a los enemigos. Y usaron una estrategia más. Ok, tenemos a gente aquí que vive entre nosotros. Vamos a decirles, vayan y díganle que en cuanto ellos se descuiden, vamos a caerles en montón y los vamos a hacer pedazos. Tampoco les funcionó. Sí, esto sirvió hasta para que Nehemías se pusiera atento. ¿O piensan hacer eso? Está bien, vamos a poner ahora guardias aquí
guardias aquí y van a estar, en lo que uno trabaja, otros van a estar con trompetas, otros van a estar con lanzas. Vamos a prepararnos porque el ataque puede caer en cualquier rato. Hermano, pero cuando el cansancio llega y somos pocos, somos vulnerables al ataque de Satanás. Somos vulnerables al ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos cansa. Tarde o temprano vamos a decir, solamente yo lo hago, solamente yo. Y podemos menguar en nuestro, a lo mejor estamos reedificando, pero no estamos vigilando. Y por eso le digo que se requiere de un trabajo en equipo, porque mientras unos están enseñando, otros están orando por aquella persona. Otros están ahí cubriéndole las espaldas. Es importante, hermanos. Y con esto en mente, vamos a entrar al capítulo número 5, que es el que nos va a ocupar hoy. Tenemos ya un contexto del panorama de lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Hermano, y no hay nada más, escucha muy bien, no hay nada más que pueda detener la obra, porque muchas veces sí las detienen. No en el sentido universal, porque la iglesia de Dios es universal, está en donde quiera. Pero sí pueden frenar la iglesia local. Miramos iglesias que se han mermado en grupos, miramos iglesias que se han debilitado en la fe, miramos iglesias y pastores cerrando las puertas de las iglesias porque no hay un equipo. En esta etapa tú puedes mirar hasta el capítulo 4 que los ataques que venían de afuera, los externos, podía Nehemías combatirlos. Podía él hacer sus estrategias para protegerse. Pero entramos al capítulo 5 y hay un problema interno. Y esto sucede en todos los ámbitos. No solamente en la iglesia, no solamente en la política, no solamente en el hogar, es un problema en todos los ámbitos cuando hay problemas internos. Tú puedes mirar un problema interno en una familia y puedes mirar cómo se va fragmentando. Y uno de los puntos débiles que tenemos es cuando nos fragmentamos en pequeños grupos. Y no me estoy refiriendo a los grupos de centro de acción, no. Cuando empezamos a ser sectarios, ya me voy de aquí porque aquí no cantan las alabanzas que yo canto y se van a otro donde sí les gusta. Pero de allá se van porque la palabra de Dios no les gusta cómo se explica. Y comienzan a buscar. O es más, me voy a enfriar porque los hermanos de Camino de Vida predican mucho. Se dilatan mucho hablando. O siempre están buscando un pretexto. Pero los problemas internos, hermanos, siempre van a debilitar, van a mermar, van a frenar o en algunas veces hasta van a provocar el cierre de las iglesias locales. Leemos el capítulo 5 del 1 al 4. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestra tierra, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Estos problemas internos, hermanos, creo que sí le dieron dolor de cabeza a Nehemías. Por lo menos miramos ahí a Nehemías no perder ahí el control de sí mismo. Este capítulo 5, hermanos, lo voy a dividir en 5 grupos. ¿Te puedes imaginar a Nehemías liderando este tipo de gente que estaban trabajando todos juntos, echándole ganas, todos a una voz y de repente se paran porque hay un fuerte clamor, hay una protesta, aún dentro de sus hermanos, dentro del equipo que estaba trabajando? Y ese gran clamor es un clamor que les pesa, que pesa. Pero vemos a un Nehemías compasivo, a un Nehemías sabio, a un Nehemías temeroso de Dios. Y estos 5 grupos en los que voy a dividir a estos que estaban aquí son los siguientes. Versículo del 2 al 4, vemos a los grupos que habían pedido prestado grano para comer y vivir. Había un grupo más en el versículo 5 y 7.
los que habían empeñado sus propiedades para comprar grano. Había otro grupo, los que habían hipotecado sus campos y viñedos para pagar el tributo al rey. Había un cuarto grupo conformado por los nobles y los oficiales, y había un quinto grupo formado por Nehemías y sus siervos. 5 grupos. Estos judíos tenían muchas cosas en comunes, muchas cosas en comunes. Pero esto no hubiera salido a la luz, hermanos, si no hubieran tenido una cosa especial en común: reconstruir. Esto no hubiera salido nunca a la luz, nunca se hubiera resuelto este problema si no hubieran estado reconstruyendo, si no hubieran estado unánimes haciendo algo. Esta situación, hermanos, era imposible de arreglar de no haber estado juntos. Había hambre, había escasez, estaban a punto de perder sus propiedades, algunos de sus hijos ya habían sido vendidos como esclavos sin la posibilidad de rescatarlos. Esto sí podía parar la obra. Tratar los problemas internos, hermanos, es un dolor de cabeza. Tratar los problemas internos, hermanos, muchas veces nos va a traer más cansancio aún que estar reedificando. La palabra del Señor, yo no sé ustedes, pero a veces cuando uno elabora un sermón o una enseñanza, uno tiene que estar pasando horas, días, estar pegado, estar leyendo, tratar de encontrar las palabras que Dios quiere que digas, estar escribiendo, estar repasando. Es un trabajo arduo. Dice Isaías 58, del 6 al 7. Fíjense lo que no estaban haciendo estos hombres. Dice el 6 y el 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partás tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Isaías está tratando un problema muy serio, porque muchas veces pensamos que el ayuno es nada más aguantar hambre. Ya aguanté hambre, Señor, ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya cumplí, ya ofrendé, ya diezmé, ya me voy. No. Isaías está haciendo un contraste aquí con este tipo de personas. Isaías está diciendo: ¿acaso no es mejor dejar libre a los quebrantados? ¿Acaso no es mejor que rompáis todo yugo? ¿Acaso no es mejor que partas tu pan con el hambriento? Versículo 5, hermanos. Dice: los opresores, voy a leerlo y después le digo un comentario ahí. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarla, porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otro. En otras palabras, ya estaban vendidos. Y ahí menciona el versículo 5, que ya no tenían la posibilidad de rescatarlos. Hermanos, los opresores no eran los de afuera. Los opresores no eran sus enemigos, los opresores eran ellos mismos. Vaya conmigo ahí a Levíticos 25:39. Cuando lo tengan, den un fuerte amén, hermanos. Levíticos 25:39. Amén. Dice así, dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Esta gente, este grupo se estaba quejando o estaba apelando a este mandamiento. Este grupo estaba apelando a este mandamiento, y alguien tenía que poner orden. Alguien tenía que poner autoridad. Y parece el momento justo para ahora decirle a Nehemías: Nehemías, ayúdanos aquí. Versículo número 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Hermano, ¿puede un hijo de Dios enojarse? ¿En serio? ¿Sí se puede enojar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí se enoja o no se enoja el cristiano?
Al Señor Jesús ahí vimos, o hemos leído en los evangelios que cuando entra al templo, vemos de que con ira santa, ¿verdad? Pero a nosotros nos da la santa ira. No pensamos a veces en las consecuencias que pueden traer. Fíjense, hermanos, claro que sí, somos humanos, somos imperfectos y a veces nos enojamos con razón y a veces sin razón. Pero dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí nos podemos enojar, pero fíjese cómo lo resuelve Nehemías. Nehemías se indignó, se enojó tanto, dice ahí que en gran manera, pero fíjese cómo comienza el versículo 7. Entonces lo medité. Hay una coma ahí, lo medité, lo pensó. O sea, voy a ver qué hablo, no voy a dejar que mi enojo me controle. Voy a ver qué voy a decir. Dice el Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué podemos aprender aquí de Nehemías? Muchas cosas. Leía hace unos días a un policía que estaba ahí tomándole la velocidad a los carros. Y de repente pasó uno y no lo iba a seguir. Dice el policía, yo no lo iba a seguir, dice ahí el libro, ¿verdad? Pero vi que traía el pescadito ahí del cristiano, no sé si todos recordamos el pescadito, y se pega detrás. ¿Y por qué lo paró entonces? Porque dije, este no es hijo de Dios. No está respetando la velocidad, que el límite de velocidad. O sea, lo paré porque no es hijo de Dios, porque está mintiendo. Porque se hace pasar por cristiano y no lo es. La cosa es que lo detuvo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa lo mismo? Hace unos días, se nos atravesó un carro y me dijo Ninín, pítele, pítele. No, le dije, cálmate. ¿Y qué tal si se baja y me pega? Cálmate, le digo, déjalo, él va a agarrar su tiempo. No me voy a enojar, al cabo, si llego tarde a donde voy, pues ni modos. Pero a veces nuestra negligencia hace cosas que hagamos cosas como esta, porque a veces si vamos al trabajo, vamos a la iglesia y ya salimos 5 para la hora que vas a llegar, vas bien recio. Te puede pasar algo, nos puede pasar algo cuando salimos así y ahí se nos atraviesa alguien ahí y luego nos sale el viejo hombre. No, debemos de pensar las cosas antes de actuar. Aquí Nehemías nos da una lección, entonces lo medité, dijo ahí. Y reprendí a los nobles. O sea, sí hubo un regaño, pero a lo mejor no era el regaño como todos lo hubiéramos hecho. Dice, reprendí a los nobles y a los oficiales. Este es el otro grupo que les decía, el grupo número 4. Fíjense, y los encaró. Y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. El problema, hermanos, ¿cómo tratarlo aquí? El problema. No lo iban a tratar en privado, era un problema de carácter general. O sea, los afectados era todo el pueblo, todos los que estaban trabajando. Y los que lo estaban oprimiendo eran los nobles y los oficiales. Así que tenían que convocar a una junta general, se iba a hacer en público. Dice Nehemías confronta al grupo número 4, compuesto por nobles y oficiales, y les hace la siguiente pregunta: ¿exigís interés cada uno a vuestro hermano? Éxodo 22:25, hablando de esto, dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Hablando Dios a su pueblo. Ya Dios había determinado cómo se iban a tratar estos asuntos.
Pero a aquella gente no le importó. Ellos lo que estaban haciendo era aprovecharse de la situación de sus hermanos. Y ahí la palabra obrero quiere decir, ¿acaso te vas a portar como un prestamista común y corriente? El prestamista, hermanos, cuando ve la necesidad, pues le carga la mano ahí al que lo necesita. Y dice ahí, ni le impondrás usura. Esta palabra usura quiere decir interés. Verso número 8, hermanos. Y les dije, nosotros según nuestra posibilidad rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Quién nosotros? Nehemías y su pequeño grupo con el que había comenzado esta reedificación. Y les hace la siguiente pregunta, ¿y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? O sea, no le hallo sentido a lo que están haciendo. ¿Qué quieren? ¿Que los volvamos a comprar después de que ustedes los compran? ¿Los van a revender? Estaban utilizando los recursos de sus propios hermanos. Lo que Dios les había dado anticipadamente, recordándonos que las riquezas materiales son temporales. Lo que tú tienes, tu avión, tu carro, tu casa, son temporales. Hace rato cantábamos un canto que decía, con manos vacías vengo a ti. Aún, hermanos, cuando el maquillador ahí en la funeraria deja muy arreglado al difunto, no se lo lleva. Se lo lleva al sepulcro, ahí al hueco, pero las cosas que lleva en sí puestas no pueden ir con él a donde van. Dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Estamos haciendo ese trabajo nosotros, hermanos? ¿O le imponemos yugo a nuestro prójimo? Las palabras de Nehemías, hermanos, yo quiero que te imagines a Nehemías reprendiendo a estas personas, a este cuarto grupo. Corría el riesgo Nehemías de que esos oficiales y esos nobles le dieran la espalda por estarlos confrontando. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido aquí dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de los ámbitos, otros ámbitos, cuando tú confrontas a alguien y lo quieres corregir? Esas tenemos, pues quédate con tu trabajo, ahí está. Pastor, usted me corrigió. Pues quédese ahí con el hermano fulano, hermano sutano. A ver qué hace sin mí, como dándonos mucha importancia. Pero existe esa posibilidad, pero también existe la posibilidad de aquellos que escuchan la voz de Dios. Usted reprende a su hijo, esto y esto y esto no está bien. ¿En serio, papá, no está bien? Pues ya me voy de la casa porque tú me quieres corregir, me quieres traer como un esclavo, me andas ahí vigilando. No. Lo único que quiere hacer tu papá es corregirte para que no te vaya mal. Hay muchas cosas de 30, 40 años de experiencia que le llevamos a nuestros hijos. Queremos que ese patrón no se repita. Y por el contrario, vamos a decirle, mira, haz esto para que te vaya bien. Corría el riesgo Nehemías de que estos oficiales le dieran la espalda a Nehemías. Pero no fue así, gracias a Dios. Dice la palabra del Señor que la palabra y la ley de Dios hace sabio al sencillo y quebranta los corazones. Verso número 9, hermanos. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor, ahí? Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Gracias, hermana. Dice el verso 9, y dije, no es bueno lo que hacéis. Y le hace la pregunta, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? En otras palabras, le estaba diciendo, oigan, ¿quieren seguir haciendo el hazme reír de los demás? ¿No van a obedecer a nuestro Dios?
Los estaba confrontando. Hermano, muchas veces nuestras reacciones definen nuestras acciones. No sé si lo entiendan. Y les voy a poner un ejemplo bien práctico. Nehemías, cuando se enteró de la situación de sus hermanos, reaccionó con tristeza. Se entristeció, lloró. Pero eso lo llevó a la acción. Eso lo llevó a orar. Lo llevó a pedirle al Señor la dirección. Lo llevó aún a presentarse delante del rey. Y aún más, lo llevó, su acción lo llevó a ir a Jerusalén a reedificar. Nosotros podemos hacer lo mismo. Y recuerden que el trabajo no solamente es del líder o del pastor, es de todos. Estamos siendo capacitados dentro de la iglesia con la palabra de Dios para cuando se presente la oportunidad, si no queremos ir a hacerlo, así alguien llega a tu vida cuando menos te lo imagines y es la oportunidad de hablarle del Señor, de reedificar a otros. En el corazón de esta persona solo habían, de los oficiales y los nobles, solo había algo, el interés material. Hay muchos así, hermanos. No les interesaba la vida espiritual de los demás, no les interesaba si estaban oprimiendo al pobre, no les interesaba si estaban perdiendo sus propiedades. Ellos lo que querían es sacar provecho. Dice Romanos 2:24, nosotros somos culpables de que el nombre de Dios sea blasfemado. Hermanos, y yo estoy leyendo esto no para los de Nehemías, para nosotros. Para nosotros. Y usted puede decir, ¿por qué? ¿Por qué nos lee ese pasaje el hermano? Nosotros somos culpables de que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Por qué? Pablo responde a los hijos de Dios. Dice, porque ustedes conocen la voluntad de Dios, porque ustedes se creen instructores de indoctos, porque tú enseñas, porque predicas, porque dices tener una relación con Dios, pero te da igual comportarte dentro que afuera. Es para nosotros, hermanos, no es para el tiempo de Pablo ni para el tiempo de Nehemías. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, esta exhortación de Pablo nos debería de paralizar, no en el sentido de que no hagamos nada, sino de meditar y pensar qué es lo que estamos haciendo. Tenemos en juego una eternidad. Y si nosotros decimos ser salvos, si nosotros decimos haber confiado en Cristo Jesús para nuestra salvación, empezaríamos ya a dar frutos. Empezaríamos a decir, heme aquí, Señor. El verso 10, hermanos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿No? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Este es el quinto grupo que te digo, el de Nehemías y sus siervos y sus criados. Ellos mismos ya llegaron, ya están reconstruyendo, ahora están viendo la necesidad de sus hermanos y ellos mismos han contribuido con dinero, con granos, con la necesidad que hay. Pero él no está haciendo lo que están haciendo los demás, él no se está aprovechando de la situación. Y él les anima y les exhorta y le dice, quitémosles ahora este gravamen. Vamos hermanos, vamos a quitarles ese yugo que tienen. Vamos a dejar de oprimirlos. ¿Acaso no son nuestros hermanos? El versículo número 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Hermanos, dése cuenta ahí del versículo número 11, cómo Nehemías utiliza su lado pastoral y compasivo. Ya los había exhortado, pero ahora le dice, os ruego. Eso es muy importante, cómo nos conducimos ante otros hermanos.
La Biblia nos enseña que nos estimulemos los unos a otros en amor, que nos exhortemos los unos a los otros. Y muchas veces pensamos que la exhortación es un regaño. La amonestación muchas veces pensamos que es un regaño, pero no es así. Muchas veces la exhortación y la amonestación debe ir con amor. Cuando usted regaña a su hijo, a lo mejor su hijo ve que está usted enojado, pero usted lo que está tratando de hacer es querer que él entre en razón. Y Nehemías está haciendo lo mismo y dice ahí: os ruego que devolváis hoy sus tierras. Imagínense, tenían empeñadas sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas. Pues casi prácticamente estaban vendidos. En otras palabras, se lo voy a traducir a mexicano o a hispano, o como usted lo quiera tomar. Se les cayó el negocio. Se les cayó el changarro. Devolvámosles, dice, vamos a devolverle la centésima parte. ¿A cuánto equivale la centésima parte? Al 1%. Al 1%. Es más, no le está diciendo regrésenle todo. No, regrésenle la centésima parte. ¿Qué tanto no les habían robado? Quitémosles este gravamen. El verso 12. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Al ser confrontados, hermanos, por el pecado, y no solamente a estas personas, todos nosotros, no endurezcamos nuestro corazón. Ustedes se acuerdan de lo que hemos leído acerca de David cuando fue confrontado por Natán. Natán iba con miedo. Dijo: si se le sube a este el apellido, capaz me manda a matar. Pero no tuvo miedo, él fue y le obedeció primeramente a Dios. Pero también pasaron otros casos. ¿Se acuerdan cuando leímos acerca de aquel profeta que fue y le dijo: ¿acaso no hay un profeta de Dios aquí que nos diga si vamos o no vamos a la guerra? Y cuando lo confronta, dice el Señor esto y esto. ¿Ves que solo me dices malas cosas? Enciérrenlo y déjenlo sin comer y sin agua. A veces pensamos que las exhortaciones es porque nos cae mal a alguien, o a veces cuando nos exhortan pensamos que aquel que nos está exhortando le caemos mal, pero no es así. Aquel busca nuestro bien, así como nosotros debemos de buscar el bien de los demás. Ahora, hermanos, fíjense, ellos aceptaron devolver todas las cosas, pero sí, ya aceptaron, pues ahora vamos a hacer un compromiso, vamos a jurar delante de Dios que eso sí se va a hacer. ¿Cuántas veces no hemos, y no solamente es al inicio del año, muchas veces hacemos estas resoluciones? Ahora sí, Señor, prometo esto y prometo que ahora sí le voy a echar ganas. Pero pasando ya un mes, 2 meses, como que vamos mermando, vamos flaqueando. Los que hacen ejercicio, ¿verdad?, que al inicio de año prometen terminar todo el año haciendo ejercicios, 100 lagartijas diarias, y no hacen ni una, ¿verdad? Vamos a salir a correr 5 cuadras y ni siquiera salimos al patio a caminar. Somos así, hermano. Y sí hay gente disciplinada, sí los hay. Y Dios nos enseña, ¿verdad?, a ser disciplinados, a leer su palabra todos los días. ¿Os parece que en ellas está, dice, la vida eterna? Versículo 13. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondieron toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. En un acto de simbolismo, hermanos, Nehemías dice: ustedes han aceptado, ustedes han dicho que sí, pero si no hacen así, después de que han jurado, miren, es un acto de simbolismo, ¿verdad? Así haga el Señor con ustedes los que no cumplan. Y todos dijeron amén, todos estuvieron de acuerdo. Versículo 14.
También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan de gobernador. 12 años. Hágase la siguiente pregunta. ¿Entonces Nehemías no tenía un sueldo ni sus siervos? ¿Qué piensan ustedes? Sí tenía un sueldo, y lo que nos deja claro en el versículo 15, que vamos a leer enseguida, es de que no abusó de su posición. No abusó. Dejen claro, hermanos, que no es bueno abusar de los hermanos. Aunque tenía todo el derecho de hacerlo. El apóstol Pablo explica en 1 Corintios capítulo 9, del 4 a 12, que aunque él estaba en todo su derecho de cosechar lo material por haber sembrado lo espiritual, no fue gravoso con sus hermanos. Y es lo mismo que Nehemías está haciendo aquí. O sea, tenemos el derecho. De hecho, el apóstol Pablo usa el siguiente argumento y dice: le pondrás bozal al buey que trilla. Y dice ahí, ¿lo dirían nada más por los bueyes o por nosotros? Por nosotros lo dijo, ¿verdad? Porque todos el obrero, dice, es digno de su salario. Verso número 15, casi terminamos, hermano, por favor, téngame paciencia. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Nehemías les está diciendo: recuerden a los gobernadores que pasaron. Gobiernen, cómo los gobernaban, cómo se aprovechaban de ustedes. Recuerden cómo abusaban. Ahí dice abrumaban. ¿Cómo eran estos gobernadores? Recuérdenlos. No solamente abusaban de sus impuestos como gobernadores, sino que también ahí nos dice que se gastaban diario en comida y en vino 40 monedas de plata, 40 ciclos de plata. Estos eran obligatorios. O sea, después de una carga, otra carga más. Hermanos, fíjense cómo termina el versículo 15. Pero yo no hice así a causa del temor de Jehová. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, cuando nosotros tenemos temor de Jehová, la Biblia nos compara como hombres sabios, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este hombre nos está dando una lección que muchos deberíamos de aprender. Buscar el temor de Dios trae como consecuencia la sabiduría al hombre. La sabiduría de cómo vivir, de cómo comportarse, de cómo actuar. Versículo número 16. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. En el versículo 15 dice: y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Esto es muy común en nuestros gobiernos. Miran ustedes a los gobiernos de nuestros lugares. Yo no sé si en otros países funciona así, pero en mi país funciona esto. Usted ya apoyó la campaña presidencial de aquel, y hizo gente, anduvo detrás, pero buscando una posición para usted o para un familiar. Y aunque aquel familiar no sepa ni jota, no sepa ni leer, pero lo vamos a hacer, ya está designado ese puesto si ganamos. Así estaban actuando. Y cuando están en el poder, porque hay muchas injusticias, porque no hay personas preparadas. Y cuando llegan al poder, se empeoran. Estas personas estaban haciendo lo mismo en el versículo 15, pero en el versículo 16 dice Nehemías:
Pero ni yo ni mis criados compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra, además de que ayudaban. Se sumaron ahí a la tarea de reconstruir, de estar reedificando, de ponerse ahí al igual, a la par del otro. No decir, yo aquí soy el que mando y el que dirijo, ustedes son me tienen que obedecer. No, él se estaba poniendo a la par de sus hermanos, estaba trabajando al igual que otros. De hecho, hay un versículo allí o un capítulo, deje ver si lo encuentro, pero dice que solamente, creo que es el 4, el último, 4:23, dice que solamente se desnudaban solamente para bañarse. No había tiempo de hacer otra cosa. ¿Te quieres bañar? Ok, dame chance, cúbreme, ahorita vengo. Sí se bañaban, para que vean ahí que sí se bañaban, así que no van a decir que no se bañaban, ¿verdad? Se dormían con la ropa y en lo que uno trabajaban, otros velaban. Él fue parte de ese proceso de reedificación. O sea, a pesar de que era gobernador, él no dijo, trabajen, ¿quieren material? Ahí está el material. No, él se incorporó al equipo de trabajo. Versículo 17, ya casi terminamos. Dice, además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Hermanos, hoy es día de compañerismo. Espero que hayamos traído mucha comida, ¿verdad? No somos 150 como los que alimentaba pero ya hace hambre. No se crea, hermano. Imagínense ustedes la cantidad de personas que se sentaban a la mesa del gobernador. Empezó como un copero, ¿verdad? Y ya dijimos que el ser copero no era algo denigrante, al contrario, era el hombre de confianza, el consejero, el salvavidas del rey. Ahora está como gobernador de Judá. Pero dice que 150 judíos y oficiales, a los que venían de las naciones que había alrededor, no sabemos cuántos eran, pero me imagino que eran muchos, estaban a mi mesa. La lista de quienes comían a la mesa de Nehemías era numerosa, hermanos. Una pregunta aquí. ¿Cómo le hacía este hombre para alimentar tanta gente y aparte aportar y dar de sus recursos? ¿Acaso Nehemías era un hombre rico? No se dice si era rico o no, pero yo creo que al tener una buena posición, algo debe haber tenido de dinero económicamente. ¿Se acuerdan que él ordenó a devolver el 1% a los demás? O sea, había en abundancia, ahora había. Ya no estaban oprimidos. Aunque también posiblemente él por ahí estaba invirtiendo de sus propios recursos. ¿Verdad? Por eso él no tenía necesidad de agarrar, pero de lo que les mandó que le devolviesen, pues ya estaban todos. Dice el versículo 18, y los que se preparaba para cada día era, mira el menú ahí de Nehemías. Cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Ya no voy a exigirle más a mi pueblo porque veo que la condición en la que la han dejado es deplorable, la han empobrecido. Ya no les voy a quitar más de lo que ya le han quitado. Mas sin embargo, hermanos, vemos que el menú no era tan pobre. Y dice ahí, eran 6 ovejas como seleccionadas. Eran de lo mejor que había. ¿Usted cree que esta gente no estaba agradecida con este señor después de haberle quitado todo ese cargo que tenían? Después de estar pagando impuestos, aparte de estar manteniendo al gobernador y a su equipo. Estaban agradecidos. Y eso es lo que pasa cuando muchas veces nosotros somos agradecidos con el Señor. El Señor nos ha quitado del yugo de pecado. Hermano, entonces me está diciendo que ofrendemos y diezmemos más. No.
Nosotros lo que estamos enseñando aquí, estamos preparándolos, nos estamos preparando los unos con los otros para predicar las bondades de aquel que nos sacó de tinieblas a luz. Entonces no está pidiendo dinero, hermano. Hay un momento en el que podemos levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pero eso, hermano, es conforme a Dios lo ha bendecido entre la semana, conforme propuso en su corazón. Nosotros deberíamos estar agradecidos con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es más, dar el 10 o el 20 o el 15% no es suficiente muchas veces, porque Dios demanda todo de nosotros. En su soberanía y en su voluntad y en su gracia, nosotros le damos lo que creemos lo mejor darle al Señor. Y gracias a Dios que no hemos caído en eso de estar exigiendo a cada persona una cierta cantidad. Y digo gracias a Dios porque sí hay grupos que lo hacen. Pero esa no es la meta de Camino de Vida o de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, la meta es predicar a Cristo y a este crucificado. Casi termino el versículo 18 que leímos. Y con todo esto nunca requería el pan de gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Respondimos entonces si Nehemías era rico o no era rico. Puede ser que sí, puede ser que en su momento de trabajar como gobernador haya acumulado ciertos recursos, pero no se quedaba con él. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es Dios quien provee, es Dios quien da, es Dios quien quita. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a tener en abundancia, pero también he aprendido a estar en la escasez. Se requiere de aprendizaje. Señor, hoy ya no soy cristiano porque pues no me das un buen trabajo como el del hermano Julano. O muchas veces decimos, si aquel que no es cristiano le va bien y yo soy cristiano, mira cómo estoy. Hermano, Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. A lo mejor aquel hermano trabaja más que tú. A lo mejor se preparó escolarmente más que tú. A lo mejor sabe hacer algo mejor que tú. O ahorra más, o se administra mejor. Pero nuestro enfoque no es en lo económico ni en lo material. Nuestro enfoque es en algo espiritual y celestial que está en los cielos. Dice el versículo 19 y termino con esto: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Algunos que lo leen así nada más, pareciera que dijera: ¿ves lo que hizo, Señor? Ahora dame. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Señor, en otras palabras, Señor, favoréceme en todo lo que hago. Ayúdame, Señor. Es más, esta frase es una frase de humillación de Nehemías hacia Dios. Dice: favoréceme, hazme sabio. Ante los hombres, hermanos, nosotros como cristianos podemos ser los más ignorantes. Ahí va ese que se cree el aleluya. Ahí va ese que se cree el padrecito, a veces dicen, ¿no? No. Servimos a un Dios todopoderoso, al Rey del universo, al que crió los cielos y la tierra. ¿Cómo no adorar a nuestro Dios? De eso está hablando Nehemías. Acuérdate, Señor, de este pueblo que muchas veces faltamos, somos desobedientes y nuestra desobediencia nos tiene aquí en este lugar, pero ahora que conocemos al verdadero Dios, Dios nos ha dado algo diferente, nos ha prometido cosas diferentes. De eso estaba hablando Nehemías. Hermanos, yo he terminado mi estudio el día de hoy. Espero que podamos haber aprendido algo de Nehemías, de nuestro Señor Jesucristo, que pongamos en práctica muchos principios que hemos hablado el día de hoy aquí. Y sobre todo, hermanos, que no nos olvidemos de que no nada más adquirimos conocimiento para estarnos hinchando, sino que el conocimiento debe de salir allá afuera, de salir con los que comparten con nosotros todos los días. No nos cansemos de hacer el bien, dice la Biblia, porque a su tiempo segaremos. Amén.
Vamos a orar y somos despedidos. Amén. Amantísimo Señor que estás en los cielos, gracias Señor por la palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Gracias Señor Jesús porque nos muestras tu gloria a través de ella. Nos muestras tu misericordia, tu bondad, Señor. Nos muestras, Señor, que no te olvidas de nosotros, Señor. Nos muestras, Señor, cuán fácil y cuán vulnerables somos al pecado, Padre. Gracias, Señor Jesús, por la vida de cada hermano, del pastor, Señor, que está fuera. Padre, de los hermanos que no están con nosotros el día de hoy por cualquier motivo, Señor, sé con ellos. Padre, por los hermanos, Señor, que han tomado parte en esta iglesia, ya sea en lo administrativo, Señor, ya sea predicando, enseñando, Señor, gracias porque tú nos has puesto aquí como un equipo, Señor. Gracias por la coordinación, Padre, de cada hermano, Señor. Gracias por aquellos que no dejan de congregarse, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que están en la puerta, por aquellos, Señor, que han decidido de una u otra manera agradarte, Señor. Padre, gracias, Señor. No tenemos palabra con qué decir gracias. Gracias porque cuidas de nuestra familia, porque cuidas de nuestro hogar, de nuestra salud, Señor. Porque provees un trabajo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque permites un lugar donde congregarnos como iglesia local, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todas las cosas y bondades que nos das, Señor. Padre, nos despedimos, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ve con nosotros, Señor. Bendice los alimentos, Señor, que estarán compartiendo los hermanos, Padre. Gracias por cada hermano, Señor. Gracias por cada niño, por cada joven, por cada adulto, Señor. Por las visitas que tenemos, te ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano, de este joven, Señor, Víctor, que nos acompaña desde hace 2 domingos, Señor. Sé con él. Gracias por su vida, Señor, que no sea ni la primera ni la última vez que nos visita, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos despedidos, hermanos.